Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy una vez hemos visto qué es un vector, cuáles son sus características principales, es decir, la dirección, el módulo y el sentido. Recordamos, el módulo no deja de ser la longitud que tiene el vector, tanto desde el punto inicial hasta el final como al revés, porque la longitud no tiene por qué estar determinada por si voy hacia adelante o hacia atrás, simplemente es lo largo o corto que es el vector. Esa dirección que sería la línea infinita a través de la cual se propaga el vector y el sentido que es si avanzo hacia adelante o hacia detrás en la propia recta. Entonces, una vez hemos visto estas propiedades, vamos a ver algunas operaciones elementales dentro del vector, que serían, por ejemplo, la suma y la resta de vectores, el producto y el cociente de números enteros o números fraccionarios o números reales por un vector. El producto y cociente de vectores unos entre otros lo veremos más adelante cuando introduzcamos el producto escalar y el producto vectorial, pero esto es una cosa un poquito más avanzada y de momento la dejamos para más adelante. Como de momento estamos tratando simplemente los conceptos básicos, nos quedaremos con el producto y el cociente de vectores entre números reales. Y además de todo ello, vamos a ver también cómo funcionan esta suma y resta de vectores y este producto y cociente por números enteros dentro del plano, es decir, el significado que tienen las propiedades. ¿Vale? Entonces, para empezar, tenemos la suma de vectores. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros sumamos un vector, si recordáis, un vector venía determinado por unas coordenadas. Como de momento estamos trabajando en el plano, solamente viene determinado por la coordenada x y por la coordenada y. Es decir, el vector u tendrá una coordenada u sub x, perdón, u sub x, y una coordenada u sub y. Y el vector v tendrá una coordenada v sub x y una coordenada v sub y. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros queremos hacer la suma de vectores, recordad que esta raya que se pone encima significa que es un vector, lo único que tenemos que hacer es generar un nuevo vector cuyas coordenadas sean la suma de cada uno de los anteriores. Es decir, u sub x más v sub x, u sub y más v sub y. Es decir, supongamos que el vector u es igual al 3, 1 y supongamos que el vector v es igual al 1, 4. Pues, ¿qué ocurrirá? Que el vector u más v será simplemente 3 más 1, 1 más 4. Es decir, en este caso, el vector 4, 5. Este será el nuevo vector w, que va a ser el vector suma. ¿Vale? Es el vector que vamos a llamar el vector suma. Esto desde el plano analítico, pero claro, ahora esto tiene su interpretación geométrica. Entonces, para ello, vamos a venir a GeoGebra y ¿qué es lo que tendremos? Hemos dicho que el primer vector iba desde el punto 0, 0 hasta el punto 3, 1. Por eso es el vector 3, 1. ¿Ok? Recordad que realmente este vector yo lo puedo poner entre cualesquiera dos puntos, mientras que la coordenada en x sea 3 y que la coordenada en y sea 1. Por ejemplo, suponed que este vector yo lo pongo aquí y lo pongo aquí. Si os dais cuenta, el vector que obtengo es exactamente el mismo, porque mirad, el primero que he obtenido es el vector 3, 1 y el segundo que he obtenido es el vector 3, 1. ¿Por qué? Porque como he aumentado en ambos puntos la coordenada y aquí la coordenada y la he aumentado lo mismo, el vector que me queda es paralelo y una condición importante, vectores paralelos de la misma longitud, si avanzan en el mismo sentido, son vectores que son idénticos. La única diferencia es que uno estará más alto que el otro o más bajo que el otro. ¿Ok? Para ponerlo más fácil vamos a ponerlo todo desde el origen y entonces nos quedará más sencillo para entenderlo. Este es el primero y el segundo hemos dicho que era el vector 1, 4, es decir, este vector de aquí. Entonces, geométricamente, ¿qué significa la suma de vectores? Pues que bueno, desde uno de los puntos, es decir, desde el punto final, desde el punto final del primer vector, voy a añadir el segundo vector. ¿Qué significa añadir el segundo vector? Pues que yo voy a ver un punto que avance una coordenada en x, porque es lo que avanza el vector v, y que avance 4 coordenadas en y, porque es lo que avanza el vector v. Entonces, una coordenada en x me pongo aquí, 1, 2, 3 y 4 coordenadas en y me pongo aquí. Por lo tanto, si marco aquí este punto y marco un vector que vaya desde b hasta d, debería de obtener un vector equivalente al vector v, que como podemos ver es el vector w, que en efecto es exactamente igual que el vector v. Y voy a hacer lo propio
en el caso del vector v con respecto al vector u. Al final del vector v voy a añadir un vector que avance 3 coordenadas en x y una coordenada en y. ¿Y qué nos tiene que dar? Que deberíamos de llegar exactamente al mismo punto de una manera o de otra. Es decir, si yo aquí avanzo 3 coordenadas en x, me pongo aquí, y si subo una coordenada en y, llego a este punto. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí tendría el vector nuevo, que en este caso es este vector a, que como podemos ver, el vector u es el 3, 1 que tenemos aquí, y el vector a también es el 3, 1. Entonces diréis, bueno, ¿y todo esto para qué nos ha valido? Pues porque tenemos que geométricamente la resta de vectores es la unión entre el punto inicial entre los dos vectores y el punto final generado por esta representación geométrica. Entonces, si os fijáis, obtenemos un vector b, que lo tenemos aquí abajo, que es el vector 4, 5, que justo si venimos a las coordenadas es el vector que hemos obtenido. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que entendamos tanto el resultado analítico como el resultado geométrico de la suma de vectores. En el caso de la resta de vectores ocurre algo que es relativamente parecido, que es, por ejemplo, si yo tuviera aquí de nuevo el vector u y el vector v, si quisiera hacer u menos v, tendría que hacer lo propio que he hecho antes, pero restando. Es decir, en vez de la suma de las coordenadas, tendría que hacer la resta de las coordenadas. Es decir, en este caso tendría simplemente u de x menos v de x, u de y menos v de y. ¿Y qué tendría en este caso? Pues u de x era 3 menos v de x, que es 1, y luego 1, que es u de y, menos 4, que es v de y. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurrirá? Que este vector nos quedará, que es el vector 2 menos 3. ¿De acuerdo? Este será el vector, por ejemplo, lo voy a llamar el vector a, que será el vector resta. Será 2 menos 3. Geométricamente, ¿a qué nos estamos exponiendo en este caso? Pues en este caso tendremos que el vector resta será el punto final del segundo vector unido con el punto final del primer vector. Esta será la condición de resta de vectores. ¿De acuerdo? Realmente podríamos hacer lo mismo que simplemente añadirle aquí a este punto un vector que sea contrario a este y ver qué es lo que se nos forma al unirnos con el origen. ¿Vale? Esto es un poquito más complicado de entender, pero por lo demás no debería de ser ninguna complicación. Es decir, si os fijáis, yo lo puedo hacer de esta manera o simplemente puedo a este punto de aquí, al vector b, al punto b, añadirle un vector que sea contrario al vector v. ¿A qué nos referimos con que sea contrario? Con que si el vector v avanza una coordenada en x, el vector contrario a v avanzará una coordenada negativa en x. Y si el vector v avanza 4 coordenadas positivas en y, el vector v avanzará 4 coordenadas negativas en y. Entonces, si nos fijamos, si yo hago eso, obtendré que será una coordenada positiva en x, por lo tanto tendré que hacer una coordenada negativa en x, y como tengo aquí 4 coordenadas positivas en y, tendré que hacer 4 coordenadas negativas en y. Es decir, una en x, 1, 2, 3 y 4. Juntaré aquí el punto, aquí se me formará mi nuevo vector, que como podéis ver, tiene, si el vector v era 1, 4, el vector contrario a v será el menos 1, menos 4. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene todas las coordenadas contrarias al vector v. Y el nuevo vector que se nos forma entre el inicio del primer vector, que es el que estamos restando, y el final de este vector es, en efecto, el vector resta, que como podemos ver es el vector 2 menos 3, que es justo el mismo que habíamos obtenido aquí arriba, juntando el punto final del primero menos el punto final del segundo, y que, si volvemos aquí, es exactamente el mismo que habíamos calculado. Entonces, el vector resta yo lo puedo determinar de cualquiera de las tres maneras que hemos visto. Quizá es más sencillo simplemente unir el punto final del segundo vector con el punto inicial del segundo vector, pero como hemos visto, sumarle el contrario es exactamente lo mismo. ¿Por qué es exactamente lo mismo sumarle el contrario? Porque yo puedo decir que u menos v es lo mismo que u más menos v. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí estoy sumando el vector opuesto, es decir, el vector que tiene coordenadas contrarias, coordenadas opuestas a mi vector v. Por tanto, simplemente hago la operación que he hecho antes de la suma de vectores, pero en este caso con el vector negativo.
y me debería quedar exactamente lo mismo. Bueno, hasta aquí la suma y la resta de vectores. ¿Y ahora qué es lo que vamos a tener? Pues ahora vamos a tener el producto y la división de vectores. Producto de número por vector. ¿Por qué digo de número por vector? Pues porque hemos hecho antes en la introducción, cuando hagamos el producto de vector por vector, lo primero encontraremos que tenemos dos tipos de productos. Y lo segundo, cada uno de esos tipos de productos se hacen de una manera distinta y aplicando unas herramientas que de momento nosotros no conocemos. Así que por el momento las dejamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo cuando tenga un número k cualquiera multiplicado por un vector u, lo que voy a hacer es multiplicar ese número k por cada una de las componentes. Es decir, que voy a tener, pues tendré k por u de x y k por u de y. Es decir, simplemente tendré que multiplicar k por cada una de las componentes. Y en la división me ocurrirá lo contrario. Cuando tenga el vector u dividido entre un número k, pues tendré u de x dividido entre k, u de y, aquí tendré u de y dividido entre k. Entonces, supongamos, por ejemplo, un ejemplo en el caso que yo tenga, aquí tendré dos casos donde u sea el vector, voy a poner 4, 8, por ejemplo. Este es el vector 4, 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer que 2 por u, pues que tendré simplemente 2 por 4 y 2 por 8. Es decir, 2 por 4, 8, 2 por 8, 16. Este será 2 veces u. Y u entre 2, pues será simplemente 4 entre 2, 8 entre 2. Es decir, 4 entre 2 será 2 y 8 entre 2 será 4. Es decir, este será la mitad del vector y este será el doble del vector. Entonces, geométricamente, ¿qué significa que yo multiplique o divida un número entre un vector entre un número entre otro? Lo único que estoy haciendo es alargar o acortar el vector. Por lo demás, la dirección y el sentido la mantienen. ¿Por qué? Porque si yo solamente multiplico o divido el número, lo que voy a variar es su módulo. Lo demás no va a variar. Y lo podemos ver aquí. Voy a borrar todo esto. ¿Y qué me quedará? Pues me quedará, por ejemplo, hemos dicho que este vector sería el vector 4, 8. Es decir, un punto me viene aquí y otro punto me viene aquí. Es decir, perdón, esto me he equivocado. Aquí tendré el 4, 8 será este vector. Vengo por aquí, si nos fijamos, aquí tengo el vector 4, 8. ¿Qué ocurre? Que si yo ahora pinto el vector 8, 16, es decir, el vector que tiene 8 en x y 16 en y, si nos damos cuenta, a ver, voy a pintar aquí este punto, por tanto me vendrá de aquí, desde aquí hasta aquí. Si os fijáis, la dirección y el sentido que tiene el vector es exactamente el mismo. Lo único que es el doble de largo. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es multiplicar por 2 todas sus coordenadas. Es decir, son vectores proporcionales porque todas sus coordenadas crecen al mismo ritmo, una que en la otra. ¿Por qué? Porque cuando multiplico el vector, multiplico por absolutamente todos los valores que tiene el vector, por todas las coordenadas. En el caso de que multiplique por un número menor que 1, o lo que es lo mismo, que divida, si yo divido el vector y lo divido entre 2, tendré que hemos dicho que era el vector 2, 4. Es decir, el vector 4 ya desde aquí hasta aquí. Y si os fijáis me ocurre lo mismo que antes, pero al revés. Es decir, que tendré un vector que será en la misma dirección y en el mismo sentido, pero sin embargo que tendrá la mitad de módulo. ¿Por qué? Porque como yo estoy dividiendo entre un número, lo que me quedará será simplemente el mismo vector con la misma dirección y el mismo sentido, pero más corto. ¿De acuerdo? Y ahora, otra cosa muy importante, que es precisamente para añadir a lo que acabamos de ver, que es el vector opuesto. El vector opuesto, como hemos visto antes, el vector opuesto no deja de ser más que un mismo vector que tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario. Es decir, si yo tengo un vector que es tal que así, este es el vector v, el vector menos v, se representa con menos, será el mismo vector de la misma longitud y el mismo sentido, de la misma longitud y la misma dirección, pero en sentido contrario. Es decir, que hará una cosa tal que así. Este será el vector menos v. En términos de componentes es muy sencillo de ver, porque si yo tengo que el vector v es, por ejemplo,
el 1, 3, el vector menos v será menos 1, menos 3. Al final lo único que estoy haciendo es multiplicar este vector de aquí, el vector primero, por menos 1. Cuando yo multiplico un vector por un número negativo, lo que estoy haciendo es cambiarle el sentido. Estoy yendo hacia atrás. Y podemos verlo de la siguiente manera. Es decir, yo tendré aquí, voy a borrar todo esto, voy a poner el vector 3, 1, que es el que habíamos dicho. A ver, borro todo esto. Tendré aquí el vector 3, 1, me parece que... no, habíamos dicho el 1, 3. El 1, 3, ¿vale? Si os fijáis, tendré aquí el vector 1, 3. Y su vector contrario será simplemente en el mismo plano, en la misma dirección, pero en sentido contrario con el vector tal que aquí. Entonces, si os fijáis, este vector mide lo mismo, el vector u mide lo mismo que el vector v sería el vector menos u, mide lo mismo, se desplaza en la misma línea, es decir, en la misma dirección, pero sin embargo tiene sentido contrario. Entonces, por ejemplo, una propiedad importante del vector opuesto es que v menos v siempre tiene que ser igual a 0. Es decir, si yo a un vector le sumo su opuesto, o mejor dicho, v más menos v, perdón, v más menos v siempre tiene que ser igual a 0. Podemos comprobarlo, que sería el 1, 3 más menos 1 menos 3, esto sería igual 1 menos 1, 3 menos 3, es decir, el 0, 0. ¿De acuerdo? Este sería el vector 0. Por lo tanto, esto siempre se debe de cumplir. Y volviendo a lo que habíamos dicho antes, por ejemplo, si yo tengo un producto de vectores por números negativos, cuando yo tengo un producto de vectores pueden ocurrir 4 cosas, ¿vale? Que son, yo tendré k por u. Pues entonces, si k es mayor que 1, el vector crece, ¿vale? Y continúa, ¿vale? Si k pertenece a 0, es decir, está entre 0 y 1, el vector decrece y continúa. Continúa, ¿a qué nos referimos? A que sigue el mismo sentido, ¿vale? Mismo sentido. Es decir, si avanzaba hacia la derecha hacia arriba, seguirá avanzando hacia la derecha hacia arriba. Si avanza hacia la izquierda hacia abajo, seguirá avanzando hacia la izquierda hacia abajo. En este caso lo mismo, mismo sentido. Si k pertenece a menos 1 y 0, es decir, está entre menos 1 y 0, el vector decrece, porque estoy multiplicando por un número que tiene cuyo módulo menor que 1 y gira, ¿vale? Es decir, cambia de sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es un vector que va así, se convierte en un vector así, más cortito y en sentido contrario. Y si k es menor que menos 1, pues tendré que el vector crece y gira. Es decir, que cambia de sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendré que un vector que se convierte en una cosa así, simplemente crece, es decir, se hace más largo y va para abajo. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Supongamos que u es igual al vector 1, 1. Vamos a ponerlo fácil. Pues entonces, si k fuera igual a 2, el nuevo u sería igual al 2, 2. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es multiplicar. Es decir, multiplico ambos. Aquí, si k fuera igual a un medio, yo tendría que u sería igual a un medio. ¿Qué es lo que he conseguido? Mantener el sentido porque sigo creciendo, pero que sea más corto. Si k fuera igual a menos un medio, yo tendría que u sería igual a menos un medio menos un medio. Es decir, se acorta y además cambia de sentido. Y por último, si k fuera igual a menos 2, yo tendría que u sería igual a menos 2 menos 2, es decir, cambia de sentido, pero se alarga. Y podemos verlo de nuevo en el dibujo que tenemos aquí. Es decir, elimino todo esto, voy a dibujar el vector 1, 1, que sería este vector que tenemos aquí, el 1, 1, y ahora, si yo multiplico por 2, tendré el vector 2, 2. Como podéis ver, mantiene el sentido, lógicamente tiene que mantener la dirección, y simplemente se alarga, es decir, es más grande. Si yo ahora multiplico o divido por 2 o multiplico por 0,5, el vector mantiene el sentido, pero se hace más pequeño.
En caso de que multiplique por menos 0,5 o que divida entre 2, que es entre menos 2, lo que hago es cambiar el sentido, es decir, me voy para atrás y además lo hago más pequeño. Y en caso de que multiplique por menos 2, tendré que será un vector que es más largo y además me habrá cambiado el sentido. Es decir, tendrá doble módulo, pero sentido contrario. Entonces, este es el verdadero significado de multiplicar y dividir un vector por un número. Que yo puedo decir que voy a agrandar o a disminuir el vector según me interese, cambiándole o no la dirección y el sentido. Así que chicos, en este vídeo hemos visto un poco las propiedades básicas de suma, resta y multiplicación y división por números reales de los vectores. Entonces, como siempre os digo chicos, por favor, cualquier duda, pregunta o cuestión que tengáis, dejadnos en los comentarios y por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.